Director, buen día. Director Giovanni, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Le quería consultar, ¿le ayudamos a compartir su presentación o usted la comparte desde su computadora? Lo podría compartir desde acá, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Entonces damos inicio, siendo las 10:09 del miércoles 9 de marzo del 2022, mediante la plataforma Microsoft Teams, con la presencia de los señores congresistas, general Roberto Quiabra y el congresista Eduardo Castillo, y con el quórum reglamentario, damos inicio a la quinta sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de Juventud y Deporte. Aprobación de acta. Señores congresistas, junto a la convocatoria se remitió a sus correos el acta de la cuarta sesión ordinaria del presente grupo de trabajo. Si no hubiera oposición, damos por aprobada el acta. Informes. Si algún congresista tuviera algún informe que hacer, se le cede el uso de la palabra. Ninguno. Pedido. Si algún congresista tuviera algún pedido que hacer, se le cede el uso de la palabra. Por el momento no. Perfecto. Por el momento no, general, que habrá la orden. Orden del día. Como único punto de agenda tenemos la presentación del señor Giovanni Corbeto Castro, director de la Dirección de Educación Física y Deporte, a fin de que informe sobre la implementación y ejecución del programa curricular de educación física a nivel de educación primaria y secundaria en el marco de regreso a clases periodo 2022. Señor Corbeto, se le cede el uso de la palabra. Buenas. ¿Cómo están? Les saluda el doctor Giovanni Corbeto, director de FIT, la Dirección de Educación Física y Deporte Escolar. Bueno, voy a presentar unas diapositivas para poder centrarnos un poco en lo que es la educación física, pequeñas, y luego vamos a entrar un poco hacia el pedido que han determinado para la sesión del día de hoy. ¿Ya? Es un poco conversarles que está relacionado a la implementación y ejecución del programa curricular de educación física a nivel de educación primaria y secundaria en el marco de regreso a las clases 2022, ¿no? Hemos planteado ciertas características. ¿Se puede ver ahí? A ver, por favor, me podrían indicar si pueden ver. No, esta no es. ¿Pueden observar las diapositivas que estoy presentando? Sí, sí se observa. Sí, director. Continuar, sí. Muchas gracias. Bueno, comentaba un poco que para poderlo hacer un poco rápido, la educación física varió y cambió en estos últimos tiempos, ¿no? O sea, tenía una mirada muy instrumental, muy llevada hacia el desarrollo físico funcional, ¿no? Y no tenía una mirada del desarrollo del ser humano, ¿no? La educación física hoy parte de una postura desde un enfoque diferente, desde un enfoque corporal y motricidad humana, ¿no? En el que, pues, construimos al ser, contribuimos al desarrollo del ser, ¿no? Recordemos que también se sientan ciertas bases importantísimas dentro del desarrollo en el niño desde etapas tempranas de la vida. Hay muchas teorías, como la teoría piagetana, esta que dice que el niño se construye mediante la percepción que se innata la conciencia del yo y del no yo, pues es a través de la percepción y el desarrollo del niño en el entorno que se va construyendo como ser humano, ¿no? Y donde la educación física, desde el nivel inicial, como está en el currículum, cumple un rol importante dentro de ello, ¿no? Se plasmaba siempre una visión dualista descartiana, ¿no? Se separaba el cuerpo y el alma, o el cuerpo y la mente, ¿no? Y eso hacía que, de cierto modo, las actividades que se hacían en el cuerpo se visualizaran lejanas a lo que era la mente y las emociones, ¿no?
Bueno, han habido escuelas que han influenciado en la educación física muy marcadas. La escuela sueca, la militarizada, por eso que ustedes veían en las instituciones educativas las columnas, las filas, etcétera, ¿no? La escuela alemana, de ahí parte la gimnasia deportiva, la escuela inglesa, la escuela deportiva, por eso que tuvimos un enfoque en el siglo XX, finales del siglo, escuela deportiva, ¿no? La francesa, que trataba de ver el equilibrio natural, una escuela totalmente diferente, ¿no? Hablaba de que hay un enfoque diferente del cuerpo, esta visión de corporeidad dentro del enfoque de la educación física trata de una dimensión humana, ¿no? Va hacia el desarrollo de un cuerpo que piensa, siente, se expresa, hace, ¿no? Al cuerpo que se manifiesta, o sea, a la persona que se manifiesta a través de su cuerpo, ¿no? Es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, ¿no? La motricidad humana que está dentro de la visión de educación física en el currículum escolar es una motricidad que lleva intención, pensamiento y emoción, o sea, no es una motricidad solo de cambio de espacio temporal, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Como se visualizaba en las teorías, digamos, tradicionales de la educación física, ¿no? Llevadas más hacia el desarrollo físico, corporal, y no hacia el desarrollo del ser humano, ¿no? En sí. Bueno, hemos pasado por situaciones bastante terribles gracias al estado pandémico y al aislamiento que han recibido nuestros niños, niñas y adolescentes, y nos enfrentamos a serios desafíos, ¿no? Y consideramos que la educación física es un punto importante dentro de la intervención del desarrollo socioemocional de las personas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la educación física en la escuela? ¿No? Que también quise sentar esas bases antes de entrar a cómo vamos a implementar, porque al implementar la educación física hay que verla como cómo implementamos en realidad el área curricular, como se ha pedido que pongamos, porque por esta visión de diversidad y por esta visión tan especial de la educación física, que es parte del currículum escolar y tiene un rasgo de perfil, ¿no? Dentro del currículum. Entonces tiene ciertas características, 3 competencias que contribuyen con las otras 28 competencias de aprendizaje al desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes del país, ¿no? Y a la visión del ciudadano que queremos, ¿no? Entonces, en realidad, pues la visión de la educación física en la escuela se enmarca en estas 3 competencias, ¿no? Una está relacionada hacia la autoestima, el autoconcepto, la identidad, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotor y cómo este desarrollo psicomotor, desde el desarrollo del esquema corporal, la conciencia corporal, las nociones espacio-temporales, la coordinación, lleva a este niño a ser no solo mejor ser humano, sino a tener una autoestima, una identidad y una imagen corporal que lo va a llevar a poder no solo practicar deportes. Ojo, porque aquí hay un punto importante: sin educación física de base, sin que exista una educación física en nuestros niños en etapas escolares, no podemos hablar de desarrollo deportivo en nuestro país, ¿no? La segunda está relacionada al desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud. No hacerlo correr o practicar actividad física, sino que este niño, niña o adolescente tenga la capacidad para poder tener una conciencia sociocrítica sobre la práctica de actividad física, sobre la alimentación, sobre los hábitos de vida saludables, ¿no? Un nivel de reflexión que contribuye a este currículum nacional que estábamos planteando, que tiene una visión de pensamiento crítico y tiene una visión del desarrollo de este pensamiento complejo en los niños, y donde la educación física también está inmersa, ¿no? Nosotros veíamos que habían actividades antiguamente, claro está, mucho más antes de la postura de cambio que hemos tenido en la educación física, de que los profesores te hacían saltar el taburete cuando es una práctica para subir el caballo del siglo XVI, o solo te hacían correr algunas vueltas al campo y te dejaban una tarea, ¿no? Ahora la educación física, o sea, tenía un cambio muy radical, ¿no? La competencia número 3 implica el desarrollo de la interacción, la participación, y también, ojo, también el pensamiento estratégico en la capacidad número 2, que nos lleva no solo al pensamiento estratégico en los juegos, sino también en aspectos también deportivos, pero va más allá de, vuelvo a repetir, de solo el practicar actividad física o contraer músculos para cambiar de una situación espacio-temporal, ¿no? Sino va hacia un nivel de desarrollo del ser, ¿no? Por eso que decimos que también contribuye al desarrollo humano, ¿no?
en este problema de pandemia que hemos tenido, en esta, podemos decir, en esta separación de los niños en el rol socializador de la escuela, podemos evidenciar, según las investigaciones internacionales y nacionales, que han existido alguna mala evolución del desarrollo psicomotor, y las malas evoluciones del desarrollo psicomotor nos traen trastornos del esquema corporal, disarmonías tónico-motoras, que son aspectos que entran o son un daño colateral en ese tiempo en el que el niño no se ha interactuado con otros, ¿no? Aparte que también vemos situaciones de obesidad, aumento de peso, etcétera, ¿no? Y también este desequilibrio que han pasado los niños, niñas y adolescentes en esta postura relacionada con la pérdida de seres queridos, ¿no? De familiares, o simplemente pues estar alejado de la familia como normalmente lo hacíamos para poder establecer cuál es la importancia de la educación física y qué es lo que debemos implementar y qué es lo que tenemos que implementar. Pues la educación física implica un proceso de organización progresiva y complejización de funciones biológicas y psicosociales. Comprendemos el desarrollo como un conjunto de manifestaciones internas que permiten al sujeto la adquisición de competencias necesarias para ejercer actitudes cada vez más autónomas, parte de una sensorialidad, sensibilidad ligada a su motricidad, una construcción del sentimiento de unidad y de cohesión de sí mismo, la constitución del yo y las raíces de la identidad, sienta las bases neurobiológicas y psicosociales para el desarrollo del autoconcepto, la autoestima, la imagen corporal, la identidad, ¿no? Aspectos muy importantes para todos los seres humanos. O sea, no implica solo que sea un deportista calificado, lo va a hacer quizás porque va a tener mayor oportunidades de poder serlos y va a sentar las bases que estamos solicitando, pero también puede ser un buen maestro, una persona de bien, ¿no? Gracias a la educación física, no necesariamente. ¿Qué necesitamos para poder llegar a una práctica, digamos, en implementación, ¿no? Hay que evaluar las diferentes características de los estudiantes en diferentes factores, ofrecer espacios amplios, despejados dentro de la casa si los hubiera, porque recordemos que vamos a hacer tanto educación presencial como educación a distancia, ¿no? Y en una visión diferente de lo que hemos tenido en este cambio radical de la educación en los países, pues se habla de una educación híbrida, ¿no? En que el niño ahora no solo pues utilice herramientas digitales concretas, sino también utilice otras herramientas, ¿no? Que son digitales, plataformas, apps, etcétera, ¿no? Elaborar materiales para que los niños puedan jugar, entrar y salir, globos, telas, colchonetas, aros, llantas, túneles, hamacas, rampas, estructuras de madera si las hubiera para trepar, incluir juegos tradicionales, entre otros, ¿no? Debemos utilizar recursos para motivar según edades y conocer las necesidades y características motoras de los niños con relación a la dimensión psicomotriz de su desarrollo, respetar los procesos individuales de las propias formas, ritmos y tiempos para brindarles un acompañamiento adecuado y oportuno, sin dirigirlos, presionarlos o apurarlos. Promover que los niños y niñas puedan medir los riesgos por sí mismos al momento de realizar sus diversos movimientos, posturas y desplazamientos, brindarles la confianza y seguridad necesarias a través de nuestra palabra y lenguaje corporal. Prestar atención a las diferentes sensaciones, a las emociones. Esta es una parte importante, no solo trabajamos, como le digo, lo físico-funcional, sino también la educación física trabaja esta parte emocional muy relacionada a lo cognitivo, muy relacionado a la expresión del ser del sujeto en los entornos, ¿no? Favorecer el diálogo después de los tiempos de juego, ¿no? La palabra es importante, el lenguaje, la forma como se acercan a los niños, ¿no? No ha habido carencias de actividad física, pues sí, y esta carencia hace que los niños, vuelvo a repetir, ¿no? Aumento de ingesta calórica, pues produce aumento de peso, y todos los que no pudimos practicar actividad física hemos subido un poco más de peso, y nuestros niños pues definitivamente los han hecho, y los adolescentes también, ¿no? Y es importante, están jugando más herramientas digitales, y es una preocupación. Ya la fisonomía de las calles también cambiaron, no existen parques, si los hay, pues ya no salimos a jugar como antes, salimos a las calles, ahora ya no, pues delincuencia y otros tipos de aspectos que hacen que no exista este rol socializador también, o sea, carente, y que no se practiquen las actividades lúdicas que normalmente se practicaban en el antaño, ¿no? Ha habido carencia de educación física en los primeros niveles todavía, y vamos a ver un cuadro un poquito más adelante de que existe muchas plazas para cubrir en primaria,
necesario invertir dinero en la educación física, les digo, porque todavía no cubrimos el número de plazas en nivel primario, es muy poco todavía, no cubrimos hasta ahora un porcentaje bastante bajo, que vamos a verlo en un cuadro más adelante, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que también se han dado, que son muy marcadas, que es la desnutrición crónica en nuestro país, y que de cierto modo también, por eso decimos, no solo es practicar actividad física o practicar educación física, sino es también ver algunos aspectos que entran. La desnutrición puede llevar inclusive a retardo mental y cosas de ese tipo, ¿no? Hay cosas que se han ido avanzando en el tiempo que habíamos logrado, como el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar 2014-2016, el fortalecimiento de capacidades docentes a nivel nacional, se hicieron muchos de ese tipo de situaciones, promoción de actividad física para la salud en carreras, participación comunicativa educativa, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, masificación deportiva en segundo nivel de este plan, que yo creo que ahí está el detalle del desarrollo deportivo también en nuestro país, ¿no? A mayor cantidad de niños y niñas jugando, adolescentes, haciendo actividades deportivas, vamos a tener ese embudo, esa boca del embudo se va a agrandar para poder tener mayores niños que puedan practicar, no solo tengan hábitos de vida saludables, sino también puedan practicar actividad física deportiva, ¿no? Ahí ahora tenemos la educación física en los 3 niveles. Lamentablemente no tenemos profesores en el nivel inicial, sí, en primaria nos falta cubrir muchas plazas, pues hay aumento de horas en educación física, son 3 horas, y en arte son 3 horas, y la educación física ha escapado de una visión tradicional, ¿no? Es importante y se les enseña a nuestros maestros en esta parte también, digamos, de implementación del currículum, que estas clases estén llenas de lúdica interacción, que pues de cierto modo pues se le oriente los beneficios de la práctica y de la actividad física y el mal uso de la misma también, porque pues si hacemos una actividad física no adecuada también puede generar digamos lesiones o puede ir en contra de nuestro desarrollo, ¿no? Importante establecer o buscar esa conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud, como comentaba, y también que de cierto modo esta actividad de educación física brinde placer, disfrute y bienestar personal y emocional, ¿no? Escuchar a los niños, a las niñas sobre sus necesidades y preocupaciones, ¿no? Y con niños pequeños utilizar el juego, el canto, y bueno, también podemos utilizar en toda la EBER, en la educación básica regular, los juegos tradicionales, bailes y rondas, ¿no? Bueno, buenas prácticas de gestión son las que necesitamos en todo el país, ¿no? Es importante la labor que debemos establecer entre Ejecutivo y Legislativo para poder sacar adelante las necesidades educativas de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, esta es una cita mía de un artículo que hace poco escribí en el 2020, decía, la actividad física expresada en los juegos son la manifestación más importante de la motricidad humana, ¿no? Desde la consolidación de los primeros esquemas sensoriales en el recién nacido, pasando por la capacidad de simbolización y representación, y terminando los procesos de integración en grupos cooperativos, el ser humano encuentra en la actividad lúdica su instrumento más privilegiado que contribuye significativamente en el desarrollo de la personalidad. O sea, la educación física interviene no solo en aspectos físico-funcionales, sino contribuye al desarrollo evolutivo del ser humano, ¿no? Pero definitivamente necesitamos, vuelvo a repetir, ir todos en la misma idea, implementar de manera adecuada el currículum y bueno, en esta visión, digamos, en la cual estamos pasando, pues ocurren algunos, van a ocurrir en toda la educación algunos vacíos, porque este retorno a la presencialidad nos muestra que van a haber actividades del tipo presencial y semipresencial, ¿no? Y también a distancia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Se le ha dado la oportunidad para que las instituciones educativas, en cargo de los directores, ¿no? Puedan ver las características según la problemática que exista, según su infraestructura, ¿no? El tipo de modalidad que van a ejercer o el tipo de actividad que van a ejercer, ¿no? Claro, saben, nosotros hemos pasado cartillas de bioseguridad, ¿no? Hemos pasado en la educación física cartillas hacia el retorno a la presencialidad, ¿no? Orientando a los maestros para poder ejercer esta labor que, como les digo, es sumamente importante, ¿no? Pensamos en que hay un retorno a la presencialidad total, ¿no? A más tardar pues, en junio, julio, ¿no?
en nuestro país se pudiera y que las condiciones se den de salud, ¿no? y de seguridad para que no haya mayores contagios, ¿no? Recordemos que también la realidad de nuestro país es muy diversa. O sea, tenemos niños en zonas rurales, niños que pasan por problemas de caminar o cruzar ríos para llegar a su institución educativa, ¿no? Inclusive nosotros en algún tiempo acá en el ministerio se implementó las rutas solidarias o las rutas que se les otorgaba a bicicletas a niños que estaban muy alejados de sus zonas de colegio para que puedan llegar a la institución y puedan salir con la bicicleta de retorno a clase, ¿no? Hay intervenciones muy buenas que se han dado alrededor del tiempo en la educación, ¿no? Y bueno, muchos de ellos tienen, digamos, conectividad y otros no. Otros solo escuchan la radio, no tienen televisión. O sea, en realidad hay cosas muy, muy diversas y de mucha necesidad en nuestro país, ¿no? Bueno, hay algunas estrategias para aprendizajes en contextos híbridos, ¿no? No entendamos que lo híbrido es educación a distancia y educación presencial, no, todo lo contrario. Ya si antes en el currículum nosotros pensábamos en una educación con competencias transversales como se desenvuelve en entornos virtuales, ¿no? A través de las TICs, o el aprendizaje autónomo, pues ahora nos hemos dado cuenta que los niños en esos tiempos de pandemia han tenido que ser autónomos en su aprendizaje y que han utilizado las TICs, ¿no? Entonces, ya eso cambió, ya nuestros niños, a pesar que pues, regresemos a la presencialidad, van a utilizar, digamos, aspectos relacionados con los medios síncronos y asíncronos de este aprendizaje, digamos, que se utilizaba siempre en educación a distancia, ¿no? O sea, ya de por sí esto ha cambiado muy radicalmente a través de la pandemia, ¿no? Entonces podemos ver que existen las clases que se pueden dividir en estaciones de trabajo, ¿no? Y cada una de ellas tiene una función específica, pero en conjunto logran alcanzar un objetivo común, ¿no? Usa estaciones que deben ser online, que son las rotaciones por estaciones. Después un laboratorio por rotación, que son las clases que se dividen en dos grupos. El primer grupo realiza la parte teórica, el segundo grupo realiza la parte práctica y después de un tiempo se intercambian estaciones, ¿no? Es el laboratorio por rotación. Y lo otro es la clase invertida Flipper Classroom, ¿no? Que el estudiante estudia sobre los temas que serán abordados, ¿no? Antes de las clases presenciales, o sea, lo hacen a distancia, ¿no? Y de esta forma estarán más preparados cuando el docente le presente el propósito de la actividad, ¿no? Y aunque no lo crean, ya nuestro currículum nacional de manera presencial nos llegaba a eso, o sea, proyectos transversales con una situación significativa que tenía un reto y un producto que entregar, ¿no? Entonces, el niño, esa experiencia de aprendizaje, que es una experiencia, ¿no? O sea, el aprendizaje no puede ser visto como que es algo tan rígido, sino verdaderamente es una experiencia emocional, ¿no? Del niño, ¿no? Y aprendes lo que quieres aprender y lo que te hace sentir bien. Por eso que debe ser una experiencia de aprendizaje. Y una experiencia de aprendizaje te puede llevar a muchas actividades dentro de varias sesiones de aprendizaje en las que esa situación significativa que tiene que abordar el niño, pues lo va a llevar a hacer una indagación, ¿no? Sobre la temática que se plantea en el tiempo, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, ¿no? La educación física no está ahí solo llevada hacia hacer ejercicio físico o a jugar y solo jugar, sino a tener un nivel de comprensión de lo que hace, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Bueno, acá tenemos otra estrategia que podemos hacer, el Flipper Classroom, que pues también se está manejando, o el aula invertida, pues un proceso de enseñanza-aprendizaje híbrido también de la educación física, porque también está en otras áreas, ¿no? Esa estrategia implica que el estudiante desarrolle una EDA, que es una experiencia de aprendizaje, que es lo que he estado hablando hace un momento, a distancia presencial de manera permanente. O sea, lo va a hacer a distancia, ¿en qué forma? Y ojo que en todo lo que nosotros planteamos en el aprendizaje híbrido o en todo lo que se plantea en la educación básica regular, es que el niño, niña, adolescente sea autónomo, que emplee recursos y medios de manera autónoma, ¿no? Claro, pero implica también la colaboración de la familia, implica la colaboración de los miembros de la comunidad o los actores educativos, ¿no? que van a favorecer la construcción de su aprendizaje, ¿no? Y bueno, también tenemos lo presencial, que es en la escuela, que bueno, pues
plantea, digamos, espacios para realización de actividades físicas, y eso no quiere decir que a distancia tampoco no haga actividad física, que eso también nosotros hemos planteado desde la dirección, que el estar a distancia no quiere decir que solo haga cosas teóricas, porque pues, se luchó mucho por mayor cantidad de horas en la educación física, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un nivel de comprensión, pero hay un nivel también de desarrollo, de ejecución, de actividad física, de interrelación con nosotros en estos espacios de distancia. En los presenciales, definitivamente aquí vamos a generar un espacio que se ha perdido en estos casi 2 años, que es la pérdida del rol socializador de la escuela, ¿no? La interacción con el otro, con lo otro, con lo otro. Esta mediación que debe haber del docente, la retroalimentación, pero también esa interacción que ejerce el niño, la niña adolescente con sus pares, ¿no? En un ambiente social que es lo que verdaderamente construye el sujeto, ¿no? Una visión que explica un poco mejor lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de distancia y presencial, a distancia puede ser antes, pero ojo que antes es también debe de ser acciones de práctica, de actividad física, ¿no? De interrelación, de construcción, una construcción pensada y una acción pensada, pero que haya mucho de esta lúdica, mucho de esta actividad que comentaba, ¿no? Y bueno, la idea es que pues, se sumen esto presencial y a distancia, y distancia o presencial en situaciones de experimental, de vivir actividades, de buscar información, ¿no? Tanto primarias, en fuentes primarias como secundarias, ¿no? Hablamos de estrategias, por ejemplo, reglas, tipo de actividades físicas, etcétera, ¿no? La idea es que en la escuela se aplique lo que, y en casa, en la escuela se aplique lo aprendido, o sea, no quede inmerso en solo un aprendizaje, ¿no? Y eso hace que el niño también genere una conciencia social sobre lo que está aprendiendo en la clase, o sea, no solo moverse de un lado a otro lado, sino también a tener una comprensión de lo que está haciendo, que es la idea, ¿no? Y bueno, demuestra y pone en práctica actividades de aprendizaje complejas y retadoras, es orientado por el docente en la ejecución en la escuela, ¿no? De las actividades físicas, practica actividades físicas en equipo que buscan la integración y su bienestar socioemocional, recibe retroalimentación oportuna sobre actividades de aprendizaje en el contexto de la actividad física, recibe orientación para el trabajo a distancia o para la tarea complementaria, ¿no? Y bueno, aquí quería comentar algo, que son más o menos estas políticas normativas que tenemos que tener en esta mirada, lo que se ha venido haciendo, lo que tenemos que hacer, esta visión de contratación docente también que se ha venido desarrollando, las 3 horas de educación física en esta visión de propuesta de la PARDEF. Tenemos ya 3 horas de educación física para arte y para educación física. Hay una necesidad de volver plazas orgánicas, digamos, que son eventuales, las plazas de educación física, y que definitivamente genera una problemática social, y no solo eso, sino también una necesidad, ¿no? Y espero que se pueda ver también en el Congreso, ¿no? La necesidad de que estos maestros de educación física que son contratados todos los años tengan una oportunidad de ser nombrados y ser estables, ¿no? Y existen plazas de educación física que se podrían volver, digamos, orgánicas, ¿no? Y eso está contemplado en la ley 30432, ¿no? Y está en modificación, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, y lo otro, pues, son las coberturas que hemos alcanzado en estos últimos años, ¿no? La cantidad de maestros que tenemos en educación física en los últimos años, y cómo se ha ido incrementando esas plazas, ¿no? Y cómo nosotros, de cierto modo, pues ya tenemos dispuestos esos pagos digamos, actualmente, que están en las UGLs, ¿no? Y que definitivamente no habría que sacarlo de otro lado, sino ya se encuentran estas plazas cubiertas para poderse volverse orgánicas, ¿no? Y pues un profesor de educación física que entre el 2014 y 2021 pues viene siendo contratado, ¿no? Y estas plazas se desarrollaron en el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física, que fue una intervención que se desarrolló y que quedó hasta el 2016, dando la educación física en el nivel primario, que no tuvimos educación física en el nivel primario desde el tiempo de Velasco Alvarado, ¿no? Y definitivamente este plan nacional, que tendría que volver a reactivarse
señores congresistas y miembros escuchas, ¿no? Para poder cubrir qué cosa, porque no llegamos a cubrir, digamos, la totalidad. Actualmente nosotros estamos cubriendo más o menos el 14% de la, ¿no? El 85% de la primaria completa, ¿no? O sea, y el 8% multigrado. O sea, todavía nos faltan plazas por cubrir de educación física y definitivamente vamos a necesitar plazas de educación física, que es un número alto, más o menos unos 24.214, y solo tenemos 6.249, ¿no? O sea que es una necesidad de mucho dinero, ¿no? Porque o sea, solo estamos atendiendo el 25%, o sea, 25.81% de las plazas de educación física en el nivel primario, y tenemos una brecha porcentual por atender en el nivel primario del 74.19%. O sea, en realidad es una situación bastante grave y que debe ser atendida, como les comentaba, digamos, en el tiempo, pero lamentablemente se necesita mucho dinero para ello. Bueno, yo quiero agradecer por por dejarme haber expresado esta exposición, y bueno, espero atención a alguna pregunta o a continuar con la reunión. Gracias. Muchas gracias, director, por el tiempo, por el espacio, por la disposición para comentarnos sobre lo que es su dirección y la educación física y el deporte en nuestro país. Primero consultaría a mis colegas congresistas si tuvieran alguna pregunta. Se les cede el uso de la palabra. Sí, yo, congresista Diana, presidente. Claro que sí. Sí, gracias por la exposición, pero volvemos a lo mismo. Todo está escrito, full teoría, pero en la práctica no tenemos nada, ¿no? Yo soy uno de los que duda de que a fines de este mes vamos a volver a la educación presencial por la situación en la que están los colegios. Todos los años los ministros de Educación repiten lo mismo, que es una millonada lo que se necesita para recuperar los colegios, y no es así. Lo que sucede es que hay gente que le gusta construir y no le gusta mantener o reparar lo que se tiene, porque parece que ahí no está el negocio. En segundo lugar, la educación física, yo me acuerdo, yo tenía la oportunidad de estudiar en un colegio donde los días sábados se iba con mis amigos, íbamos al almacén y sacábamos una pelota de básquet, una pelota de fútbol y jugábamos el partido que habíamos concertado. Y los colegios estaban abiertos los días sábados para la educación física, los deportes. Nosotros hemos hecho educación física, esa gimnasia rítmica, que tiene que ver además con el entrenamiento, con el espíritu de cuerpo, porque había una demostración a fin de año. Entonces había que ver esa sincronización entre todos nosotros. Son los aspectos de la formación integral. Te ha señalado la salud, la educación y el entrenamiento físico. Una buena alimentación y entrenamiento físico es una de las vitaminas para mantener la salud. No tenemos profesor de educación física, nosotros teníamos profesor de educación física de las diferentes especialidades. Entonces todo lo que usted ha señalado es pura doctrina, pura teoría, y la idea es cómo lo hacemos en la práctica. Hay colegios particulares que no tienen ni patio para el recreo. Por donde yo vivo, que es una zona más o menos media, los chicos salen a un parque, colegio particular, ¿no? Entonces, ¿cómo darle la vuelta a algo que es tan importante? A veces decimos, ¿por qué no tenemos nuevos deportistas? Si no los formamos. Yo le pongo como una experiencia personal, yo he sido director de la escuela militar, y una de las pruebas físicas que tienen que dar los postulantes es salto largo. Que yo lo cambié, pero salto largo. Parecían videos hechos en casa, los chiquitos no sabían ni saltar y se iban de narices. Y era una pena. Postulante cadete para ser oficiales, porque esa es la realidad de los colegios. Entonces, la idea es hacer, cómo llevar la teoría a la práctica. Presupuesto hay. Han señalado que presupuesto. Ayer decían de que hay 1.000 millones para la deuda social. Pero ¿dónde están los millones para la infraestructura deportiva de los colegios? ¿Qué canchas tienen los colegios? ¿Qué pelotas tienen?
Y fíjese que lo más beneficiados deberían ser los colegios más chicos y más lejanos, que son más fáciles de reparar. Es algo que se puede hacer realidad. Si es que hubiera la intención, si es que hubiera el planeamiento, si es que hubiera la ejecución. El error sigue siendo repartir los millones, pero sin especificar para qué, y después no se puede fiscalizar. La educación física baja en nuestros colegios se demuestra en los resultados que tenemos, donde los resultados son individuales. Deportistas nuestros que por el apoyo de sus padres o de alguien buscan cómo salir a entrenar al extranjero y son 1, 2, 3 individuales, pero deportes colectivos, acá Diana sabe, el vóley estuvo en su mejor momento hace años, porque inclusive hasta la Marina tomó la batuta. Hoy día no tenemos nosotros ese cambio generacional, igualito en todos los deportes. Entonces, yo lo que le pido es que cómo traslada usted todo lo que sabe, todo lo que nos ha expuesto a la realidad. A la realidad. El problema de presupuesto, el problema de gestión, el problema de interés, el problema de priorizarlo y planearlo. Porque aquí, en esta comisión, nosotros lo que buscamos es lo real, lo que se aplique. Nosotros no queremos que nos vengan a dar unas clases, si no le pedimos el folleto y lo leemos en casa. Gracias por la exposición, ojalá que usted pueda transformarlo lo que ha dicho en realidad. Gracias, Presidenta. Coordinadora, Castillo, en la misma línea, para no repetir, no sé si en la misma línea el congresista que ahora puedo intervenir para juntar las consultas con coordinadora. Claro que sí, congresista. Adelante, por favor. Sí, en la línea de el congresista que ahora, como decía, queremos saber nosotros hechos concretos para tal vez nosotros a través de nuestro mecanismo de representación en las semanas poder corroborar lo que se viene haciendo desde su dirección. El 14 de febrero, mediante resolución viceministerial la 016-2022, se aprobó el padrón de instituciones educativas públicas de primaria focalizadas con plazas de profesores de educación física para el año fiscal 2022. El mismo que como anexo 1 forma parte de la presente resolución. Por favor, señor director, indicar el número, porque eso es lo que queremos saber para nosotros entrar a nuestra función de fiscalización. Indicar el número de instituciones beneficiadas con plazas de profesores de educación física, de técnicos deportivos y promotores culturales que la normativa ya incluye. ¿Y qué porcentaje representan el total de instituciones educativas en todo el país? Más adelante otro tipo de consultas precisas para nosotros poder corroborar los datos que nos está diciendo y poder ver de que se estén aplicando en cada una de las instituciones y de esta manera poder saber de que el trabajo que viene haciendo usted no es letra, como lo dice el congresista que ahora. Gracias, coordinadora. Gracias, director. Director, por favor. Bueno, la idea que sea teórico, pues para nada. Yo tuve la oportunidad como especialista pedagógico de construir el currículo nacional y en el año 2014 estuve en CINEACE, soy doctor en educación y soy profesor de la Escuela de Educación Física de la Universidad de San Marcos. Y definitivamente una construcción de un currículo nacional tiene aspectos teóricos y fundamentos filosóficos que no hay que dejarlos de lado, ¿no? Ahora sí entiendo algo que es importante, lo que decía el congresista Chabra, era, pues, o sea, lo que dijo es que necesitamos profesores de educación física y es lo que yo dije en mi exposición. O sea, y hay un problema social, histórico, ¿no? Que se ha venido dando al no tener profesores de educación física en el país. Y los tiempos que usted tuvo como estudiante, yo estudié en el Colegio Guadalupe, también los tuve, ¿no? Quizás en diferentes épocas y diferentes etapas, en las cuales en aquellos momentos las cosas eran diferentes, pero también éramos menos millones de habitantes, no teníamos el centralismo y todas las cosas que han sucedido. Las cosas que se han dado en el país se han venido dando en diferentes, digamos, gobiernos. Y como les dije, el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física que se dio en 2014 incluyó plazas de primaria en los estudiantes de educación física que no existían. O sea, una persona que llegó a su escuela cuando usted fue director y no pudo saltar un salto largo, una prueba de atletismo, es porque definitivamente había una problemática histórica, social,
estaba determinando ello, ¿no? Hay una cosa que también yo quería comentarles, sí, hay cosas concretas que hace la Dirección de Educación Física y el Ministerio de Educación, que son los Juegos Deportivos Escolares. Muchos de los deportistas que salen en nuestro país, ¿no? Salen de los Juegos Deportivos Escolares, ¿ya? Y con el Plan Nacional de Fortalecimiento lo que nosotros intentamos es tener un segundo nivel del plan, o sea, no solo dar educación física en el nivel primario, con 5 horas que tuvimos de educación física, sino también lo que necesitamos era tener un segundo nivel de plan para que esos chicos talentos, ¿no? En esa masificación deportiva, pudieran formarse como deportistas. Otro punto importante que debemos señalar es que sí, nosotros cubrimos un promedio de, no, yo tengo un dato ahí justo en la diapositiva que ya he comentado, ya, nosotros estamos cubriendo un promedio de, vamos a decir, ¿no? Lo que estamos atendiendo nosotros, 7.679 instituciones del país, con 8.879 profesores de educación física contratados, ¿no? Ahora, hay un déficit grande, ya les he dicho, hay una brecha por atender más o menos del 74% de estas instituciones educativas, ¿no? O sea, faltan 17.965 profesores para poder atender, y eso genera una deficiencia económica, y que eso definitivamente escapa, vuelvo a repetir, de situaciones que podemos nosotros ejercer, de esas situaciones de presupuesto. Pero sí existe una necesidad. Tenemos que luchar por nuestros maestros, sí, tenemos que luchar porque nuestros niños, niñas y adolescentes del país tengan educación física y tengan estas bases importantes que son el fundamento teórico que tuve que exponer al inicio para resaltar la importancia de la educación física. No lo veamos solo por el salto alto, el salto largo o por una práctica de un deporte, sino que contribuimos al desarrollo humano, ¿no? Entonces, la idea es que estas personas que tienen estas plazas eventuales sean nombrados. O sea, que esas plazas se vuelvan orgánicas también, para asegurar de que ellos no todos los años tengan que esperar que salga un padrón para poderse contratar y pasar todo esto engorroso que es, porque yo también lo he pasado. Yo he sido un técnico deportivo y he tenido que contratarme en algún momento en mi vida, antes de ser docente universitario y aquí logrado doctor y magíster en actividad física, pues tuve que ser profesor cuando salí de la universidad contratado, y tuve que no me pagaron enero, febrero, marzo, y tuve que ser contratado en marzo para poder cobrar 9 meses y esperar que me paguen en julio. O sea, ese tipo de situaciones sí debemos de ir mejorando en el tiempo, y que son de necesidad de nuestros maestros también, y que va en pos del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes del país. Director, general, que ahora usted quiere repreguntar algo, ¿no? Yo, en esa línea, y también entendemos que el COVID ha podido variar mucho de los planes, pero en todo caso nos gustaría saber cuál es el porcentaje de cobertura de la educación física en nuestro país a la fecha, y cuáles serían las metas y estrategias en el mediano plazo. La brecha de atención, o la brecha por atender en el nivel primario, estamos hablando de la primaria completa, en primaria completa 14.81%, y en instituciones multigrado el 91.92%. O sea, es una brecha en la cual falta atender, ¿no? La idea en realidad es generar, ampliar, ¿no? Ver la manera de cómo ir creciendo las plazas para que poder cubrir esa necesidad. Nosotros estamos haciendo análisis con las personas de presupuesto de la dirección para poder establecer también labores conjuntas con las UGELES para ver si hay plazas que se puedan utilizar, ¿no? Pero definitivamente eso no va a cubrir ese alto porcentaje de déficit de demanda, ¿no? Entonces, sí, lo que necesitamos nosotros es establecer alguna alianza estratégica entre el legislativo, ejecutivo, para poder atender ello. Pero en primera instancia, lo que urge, como les comentaba ahorita, es que esas plazas que ya son plazas que tienen dinero, que ya está presupuestada, ¿no? Se vuelvan orgánicas, ¿no? Son
miles de maestros que están solicitando una, digamos, no un contrato, sino un nombramiento, ¿no? Y son profesores que tienen contratándose 24, 25 años. Hubo una maestra que me dijo, doctor, me dijo el Corbeto, yo ya, ese es mi contrato, pero no sé si alguna vez me nombraré, porque ya voy a cumplir 60 y tantos años, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Para eso necesitamos eso. Entonces, para poder convertir esas plazas en eventuales hay que modificar la ley 30432, ¿no? Y por eso necesitamos el apoyo de ustedes también, ¿no? Porque definitivamente esa ley 30432, si no se modifica, pues esas plazas nunca se van a volver orgánicas y siempre van a ser eventuales. Y el problema de los padrones, como hemos visto, que salen de acá del Ministerio de Educación, genera serios problemas y malestar en la población de maestros del país, ¿no? Coordinadora. Congresista. Sí, señor director, usted nos ha dicho que falta un 74-75% para cobrar en cuanto al tema de plazas a nivel nacional. Y sin embargo, usted que pertenece al Ejecutivo, pertenece al Ministerio de Educación, que son los que tienen que atender y son los que tienen que gestionar, ¿no? Que son gestores públicos, solucionar este tipo de problemas. Sin embargo, nos acaba de decir que lamentablemente no es su competencia o no está dentro de su responsabilidad ver el tema presupuestal, y esto genera preocupaciones. Yo quisiera saber desde su dirección, director, ¿qué materiales, por ejemplo, siempre he visto en el presupuesto asignado? Bueno, de lo que ya tiene, ¿no? No de lo que falta cubrir. Las escuelas cuentan con los ambientes apropiados, ustedes han hecho visitas, ¿cuál es el reporte que tienen? En la región Piura, por ejemplo, me gustaría saber cuál es el reporte que tienen en cuanto a esta infraestructura para la educación física. Me gustaría ir a visitarlas en semana de representación para corroborar la información que nos está brindando. Y por supuesto, también me gustaría ver qué requerimientos ha hecho usted a su jefatura inmediata, a su viceministerio o al sector educación, para ver si ellos lo han tramitado al MEF. Y por supuesto que nosotros podríamos apoyarlo en cualquier tipo de gestión cuando el ministro acuda a la comisión y poderle dar un poquito mayor de soporte a las gestiones que usted viene haciendo en cuanto a los materiales, en cuanto a la infraestructura, en cuanto al presupuesto que tiene que gestionar desde su dirección para el personal y para este 74% que falta de cubrir a nivel nacional. Gracias, coordinadora. Gracias, director. Bueno, nosotros hemos ido incrementando las plazas, ¿no? Desde 2014, les presento un cuadro. 2014, 2015, 2016, 2017, ha sido progresivo. O sea, definitivamente no podemos cubrir todo eso, ¿no? Y eso va a depender del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? No es solo de carácter de la Dirección de Educación Física. Nosotros nos esforzamos por luchar por nuestros maestros, por nuestros estudiantes de nuestro país, ¿no? O sea, como le dije a un inicio, yo soy profesor de Educación Física. O sea, soy el primer profesor de Educación Física en este cargo. Y al final, vuelvo a repetir, tengo el conocimiento de causa, no solo como maestro, ¿no? Contratado como docente universitario, y bueno, pues y como investigador, porque también soy un investigador reconocido por RENACIT, soy RENACIT por CONCITEC, y bueno, decirles que esto de aquí es progresivo, o sea, no hemos hecho en el tiempo, la Dirección de Educación Física ha generado mayor cantidad de plazas en el tiempo, pero es progresivo, pero la necesidad es alta, ¿no? Entonces, en el tiempo vamos a seguir haciendo esta gestión, ¿no? Seguimos haciendo esa gestión, nos seguimos esforzando. Ahora, otra cosa que es importante, que las leyes y las normas van de la mano para poder seguir avanzando en ello, ¿no? Ahora, en cuanto a la infraestructura, les comento que eso lo ve PRONIEP. Nosotros vemos solo aspectos curriculares, no vemos infraestructura. En algún momento, cuando fue el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar, en ese plan, en ese marco normativo legal, sí hubieron posibilidades para que la directora que estuvo en ese momento invirtiera dinero o cediera dinero a las instituciones educativas, a las regiones, para el mantenimiento, y es más, tuvimos inclusive dotaciones de materiales, infraestructura, de pelotas, de todo. O sea, con el Plan Nacional de Fortalecimiento, inclusive hasta se incrementaron las mallas, las mallas Rachel, para que ahora, hasta ahora están en instituciones educativas, ojo. En ese tiempo usted puede ir a una institución educativa y tienen en el patio la malla Rachel. Algunas están mal, otras buenas,
se han mantenido en el tiempo, pero todavía esa malla protege a nuestros niños del calor, etc. Pero voy a repetir, eso se encarga PRONIET, no se encarga la Dirección de Educación Física y Deporte Escolar, ¿no? Definitivamente, pues ahí tenemos, podemos decir, pues no tenemos potestad de poder generar o mejorar infraestructuras ni nada de ese tipo, ¿no? Coordinadora, a través de usted, por favor, con el director. Sí, entiendo, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET es el responsable de la infraestructura, pero mi pregunta iba si es que ustedes como dirección visitan esa infraestructura, hacen algún diagnóstico, hacen algún informe que puedan cruzar con PRONIET, que finalmente es su mismo sector, para poder realizar alguna gestión. Y en cuanto a mi primera pregunta, me gustaría saber datos exactos de la gestión que hace la dirección que usted tiene a cargo, para nosotros poder corroborar a través de nuestra función de fiscalización. Y también me gustaría saber si nos pueda brindar, señora coordinadora de este grupo de trabajo, por favor, a ver si nos ayuda con un oficio para pedirlo de manera oficial, un diagnóstico de mi interés, por ejemplo, de la región Piura, para en semana de representación ir a visitar, ir a corroborar el diagnóstico que yo supongo que ustedes ya tienen, y ver de qué manera podemos apoyar, de qué manera podemos ayudar a levantar este tipo de deficiencias que tiene este importantísimo desempeño como es la educación física en los colegios, ¿no? Aparte de ejercer nuestra función de fiscalización, nosotros también ejercemos la función de representación, en la cual, en el caso particular, trato de articular con todas las instituciones para poder ayudar a resolver estas deficiencias. Voy a solicitar, Presidenta, a través de su coordinadora de este grupo de trabajo, solicitar de manera oficial este reporte y estas medidas o estas acciones concretas que el señor director ha realizado para la gestión, por ejemplo, de este año, recursos presupuestarios, diagnósticos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, coordinadora. Gracias, director. ¿Director? Bueno, gracias por pedirlo formalmente. Eso es lo que justo quería. Le iba a decir que por favor lo solicite así, porque, pero tenga bien que nosotros hemos ido a instituciones educativas, no vamos a ir a todas, porque eso también genera un presupuesto altísimo. Imagínense viajar a Piura, viajar a Tumbes, no es la única región, no es la única necesidad del país, o sea, no es lo único que la Dirección de Educación Física ve. Vemos horticultura, vemos programas, vemos el plan, estamos luchando por un presupuesto adicional para los Juegos Deportivos Escolares, ¿no? Que como fue a distancia, esta vez lo queremos hacer presencial. Hay muchas cosas, hay muchas problemáticas que atender, hacemos orientaciones técnico-pedagógicas, estamos implementando el aprendizaje, el Aprendo en Casa web para el año escolar, ¿no? Los apoyos a los docentes, o sea, pero vuelvo a repetir, sí hemos ido a instituciones, hemos sido mandados por nuestro señor ministro a instituciones escolares, a observar las instituciones escolares. Estoy yendo a Tumbes el día domingo, voy a estar en Tumbes domingo y el día lunes voy a estar en Tumbes visitando instituciones educativas, también el señor ministro nos ha mandado. Tenemos un formulario donde llenamos, justo hablamos de infraestructura, o sea, la problemática sí es grande en nuestro país, es muy, muy diversa, ¿no? Hemos tenido oportunidad de visitar acá mismo en Lima instituciones educativas en un cerro y que hay rocas tremendas al lado que con un temblor se podían caer y destruir un módulo de aprendizaje. O sea, esa es la realidad de nuestro país, es inmensa, ¿no? No solo en Piura, en Lima, en muchas partes del país. Y si existe una preocupación, le diré, por tratar de atenuar eso, y agradezco, congresista Castillo, por la diversidad en querer apoyar y querer sacar adelante la educación de nuestro país y la educación física, porque de eso necesitamos, ¿no? No necesitamos de personas que critiquen o fiscalicen, sino que aporten, apoyen a las buenas gestiones, ¿no? Que apoyen de una manera altruista, filantrópica, sin intereses, a sacar adelante la educación física, la educación de nuestro país, y por qué no decirlo, pues, nuestro país en sí, ¿no? Que está tan golpeado. Director, muchas gracias. Definitivamente yo creo que sí necesitamos fiscalización y muchísima
sobre todo en los últimos meses. Como grupo de trabajo le vamos a oficiar el documento con los datos exactos que venimos solicitando durante toda esta hora. Efectivamente, nosotros no estamos pidiendo ahora mismo que se visiten las 24 regiones del país, pero entiendo que podemos empezar con algunas, siendo consideradas de pronto polos de desarrollo. Realmente a veces en la gestión pública no tenemos que ser muy creativos, podemos ver lo que funciona afuera, coger la propuesta, adaptarla a nuestra realidad y si bien es cierto, no vamos a poder recorrer de pronto todo el país, pues sí empezar por algunas ciudades ubicadas estratégicamente donde podamos empezar a capturar talentos y de ahí extendiéndonos a las demás regiones. Yo le quería preguntar concretamente, si me podría responder esto, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que ustedes utilizan para medir el cumplimiento de sus objetivos? Es un poco ambigua, ¿no? Objetivos totales, o sea, podríamos referirnos al número de plazas, de maestros, o sea, instituciones atendidas también, ¿no? Y bueno, también el trabajo articulado que se realiza desde el Ministerio de Educación a través de los especialistas, porque también tenemos asistencia técnica, ¿no? La dirección maneja un acercamiento muy fuerte hacia el docente, ¿no? Y ve a través de los especialistas de las regiones las necesidades y características, no solo formativas o fortalecimiento de capacidad docente, sino también las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes del país, ¿no? Tenemos un grupo de Director, técnica. para precisarle la pregunta, en todo caso y que no sea ambigua, el objetivo de ampliación de la cobertura de la educación física en nuestro país y el cumplimiento de su plan, del plan de su dirección. El nivel de cobertura, o sea, la necesidad de buscar, le dije que era progresivo y que seguimos buscando ciertas alternativas para poder generar de que haya un mayor número de plazas en el tiempo, ¿no? Pero definitivamente, como le digo, eso es progresivo y depende mucho del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y como le digo, ¿no? Los objetivos de nuestro plan están medidos de acuerdo a las características, digamos, y necesidades de nuestros... Okay. Entendemos que es progresivo, pero ¿cómo se mide ese avance? ¿En base a qué? O sea, entendemos que es progresivo, pero tiene que haber alguna medición de ese avance, de ese progreso. Bueno, mientras que la brecha se va cortando, es que vamos mejorando, ¿no? O sea, es que tenemos una brecha amplia, entonces tratamos de nosotros generar mayor cantidad de número de plazas, hacemos gestiones con UGEL, vemos la manera de cómo generar el presupuesto, pero recordemos que también una dirección de educación física y deporte escolar como esta, que está pegada al currículum, se mide de acuerdo a los aprendizajes que realizan nuestros estudiantes, también en el desarrollo, pues, de sus clases, ¿no? Bueno, y otra cosa también, sí, dígame. No lo escucho, director. Okay, quería comentarme algo, congresista. Aló. Sí, general. Dime. Ya, dale. Dice que estoy en conferencia, pero no importa. Dale nomás. Dale. General, ¿está su audio encendido? ¿Usted? Pensé que iba a realizar alguna pregunta. Bueno, director, sinceramente han quedado muchas preguntas, creo yo, sin resolver y por tal motivo lo vamos a oficiar, como usted ha solicitado también por escrito, para que nos pueda dar estos alcances con mayor precisión, si podemos, en la medida de lo posible. Mi despacho le va a remitir las preguntas que sentimos nosotros no han sido respondidas con la precisión que necesitábamos, para sobre todo evaluar el diagnóstico de la problemática del deporte en nuestro país y entender por qué nos encontramos como nos encontramos. Agradezco su participación. Sí. Bueno, hay algo que hay que entender ahí, o sea, no mezclemos deporte con educación física, son
cosas diferentes, ¿no? O sea, educación física es un área curricular y el deporte tiene fines competitivos, ¿no? Y hay una formación de deporte escolar que definitivamente está orientada dentro de lo que cubrimos nosotros como nuestro programa WIñA, que tenemos, también nosotros tenemos un programa WIñA de desarrollo deportivo, ¿no? Que también de cierto modo se ha ido desarrollando en el tiempo, que es una intervención que realizamos con promotores deportivos en las cuales cubrimos con plazas de educación física, como comentaba, ¿no? O sea, una cosa es deporte y otra cosa es educación física. Totalmente de acuerdo, y creo que el Estado tiene que empezar a reconocer las dimensiones y diferencias de los mismos. Hablando de WIñA, en el 2017 se implementaron 200 talleres deportivos denominados WIñA, como usted lo acaba de mencionar, en diversas regiones del país. ¿Cuál fue el impacto de este programa y si continúa o se planea retomarlo? Bueno, el programa sigue, ha ido creciendo en el tiempo, se han implementado, tenemos 292, digamos, técnicos deportivos que están trabajando, ¿no? En todas las regiones, o sea, estamos hablando de 27 regiones. Lo que estamos tratando de ver también es que haya un crecimiento de WIñA, ¿no? O sea, en el tiempo, y es una de las tareas que tenemos por desarrollar. Yo recién ingresado a la gestión el 8 de noviembre, o sea, tengo pocos meses, y estamos en una situación de reestructuración también digamos, de la dirección, ¿ya? Estamos reajustando todo esto, ¿no? Para poder generar, hemos hecho un plan de desarrollo al finalizar el año, ¿no? Vuelvo a repetir, yo ingresé el 8 de noviembre del año 2021, ¿ya? Tengo más o menos unos 4 meses en el cargo. Sin embargo, pues dentro de todas las actividades estamos viendo que se vayan repotenciando. Tenemos instituciones educativas focalizadas, deportivas, pero no solo eso, sino también tenemos talleres como Expresarte, Orquestando, ¿no? Digamos, en la dirección, que también se manejan ahora en 4 regiones y tratamos de buscar que se vayan ampliando con voluntariado. Estamos trabajando con Igever, con la directora de línea, ¿no? Directora de EBR, para poder ir fortaleciendo este tipo de programas. Pero recordemos que genera un vacío también en cuanto a lo económico, por los números de plazas que se contratan, ¿no? El material que se necesita y todo. Pero es una intervención que se realiza desde aquí. Esperemos que en el tiempo pues, se vaya desarrollando y podamos ir incrementando mayor número de plazas y mayores puntos focalizados en todas las regiones. Correcto, director Giovanni, director de la Dirección de Educación Física y Deporte. Como se lo indiqué hace un momento, le haremos llegar el oficio con algunas preguntas también por resolver de los congresistas. Gracias a usted por su participación. Gracias también a los congresistas, General Quiabra, Congresista Castillo, por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, señores congresistas, habiendo tratado el punto de agenda y siendo las 11:12 horas, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Permiso, congresista. Gracias. Permiso. Director, permiso. Gracias, congresista. Gracias, congresistas. Cuídense.